Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa. Y bueno, pues hoy le damos la cordial bienvenida a nuestra compañera Ángeles, que ya está de vuelta. Bienvenida, maestra. Bienvenida, Miguel. Bienvenido, Ian. Y se integra con nosotros también la licenciada Jazmín, maestra Jazmín Núñez. Bienvenida también. Y bueno, pues les vamos comentando que el día de hoy vamos a celebrar nuestro programa 115. Y para esto les recuerdo los que estamos apareciendo en Facebook con nuestros datos de contacto, por si gustan pues mandarnos comentarios, preguntas, dudas, etcétera. Aparecemos en Facebook. Estaremos de manera diferida en YouTube más adelantito, después terminando el programa, subiremos el video. Y también pues está nuestro correo electrónico, en nuestro WhatsApp, por si quieren estar compartiendo con nosotros detalles. Y recordarles también, amigos y amigas, que si gustan inscribirse a este conversatorio, no pueden solicitar su constancia de participación que tiene nivel curricular por parte de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues como les comento, el día de hoy vamos a dar paso a un tema interesante que tiene que ver con todo lo que hemos venido platicando en conversatorios anteriores, y hoy trataremos el tema de la experiencia rumbo a la solución de problemas. Y para eso vamos a pedirle entonces a nuestro compañero Miguel que nos haga favor de darnos una introducción, contextualizarnos y entonces sí, que comience el debate. Gracias, buenas noches, Miguel. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la experiencia es un concepto del que se habla mucho. Incluso para pedir trabajo te dicen que sí tienes experiencia, ¿no? O hay quien dice que la experiencia lo es todo, pero el problema de cuando usamos mucho una palabra es que se vuelve vacía, ¿no? Se vuelve parte de un speech, pero realmente pierde su sentido. Entonces, vamos a hablar de la experiencia, pero desde un punto de vista nuevo, diferente y que espero pues a todo nuestro público les guste. Me gustaría iniciar mencionando la parte, digamos, teórica. Experiencia es un tipo de conocimiento, ¿correcto? La experiencia es algo que te debe de producir un saber. Si tú no llegas a adquirir el saber, solo tuviste una vivencia, pasaste por algo, pero si no generó un conocimiento, no generas experiencia. Hemos platicado que podemos estar todo el día en el salón viendo al maestro y no generar experiencia alguna, porque yo no estoy aprendiendo nada, ¿no? O la experiencia del que está a mi lado va a ser muy diferente que la experiencia que yo, porque no aprendemos lo mismo. Estandarizar el saber significaría que todos aprendan lo mismo. Eso no se puede controlar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la experiencia de aprendizaje en cada persona es diferente, porque tienes que tomar en cuenta muchos factores como la alimentación, la distracción, la concentración, el enfoque, métodos de aprendizaje, es todo un mundo que afecta la experiencia del sujeto. Pero estos temas ya lo vimos en otro conversatorio. Los que se lo perdieron, pues revisen ahí en nuestro canal para que vean cuando hablamos de la experiencia. Hoy vamos a hablar de la experiencia, pero desde otro punto de vista. Ya no vamos a hablar de la experiencia como un tipo de verdad o como una cuestión desde la epistemología. Vamos a hablar de la experiencia desde la filosofía como un estilo de vida. Vamos a hablar de qué es vivir con experiencia y cómo eso nos puede ayudar a resolver o no problemas. Y me gustaría empezar mencionando una pregunta. Quien quiera contestar de mis compañeros o si ya tenemos gente en Facebook que nos deje ahí en los comentarios. Yo pregunto, para ustedes, ¿la experiencia es valiosa? ¿Es enriquecedora? ¿Es empobrecedora o no es importante? ¿Quién quiere contestar? Repito, para ustedes, ¿creen que la experiencia es algo valioso? ¿Es algo enriquecedor? ¿Es algo que empobrece? ¿O en realidad la experiencia no es tan importante? ¿Qué opinan? Compañeros, ¿alguno desea tomar la palabra? Los nuevos. Venga, Ian. Ian, adelante. Que se note quién fue mi alumno, Ian, lúcete. Ay, maestro, no empecemos, por favor.
Pero bueno, aquí la experiencia, buena pregunta, la verdad es enriquecedora realmente la experiencia que nos da. ¿Es un aprendizaje o qué es lo que en su defecto nos otorga? Es una pregunta muy interesante porque finalmente la experiencia, al menos desde mi perspectiva, ya como lo he visualizado y lo he utilizado en diferentes ámbitos, la experiencia es este aprendizaje, son estas vivencias, son todos estos conocimientos que poco a poco vas adquiriendo. Esta experiencia también se ve reflejada, desde luego, en la manera en la que precisamente puedes atender ciertos asuntos, ¿no? No es lo mismo un recién egresado de cualquier licenciatura que lo lanzas al campo laboral, obviamente no va a tener el mismo conocimiento que alguien que lleva años desarrollando esa actividad. Voy a poner un ejemplo. Si tú pones a un recién egresado de licenciatura en Derecho a litigar, pues obviamente va a estar bien perdido, ¿no? Va a decir, oye, pues ¿con qué se come esto? ¿No? Va a llegar con el juez y, espérame, juez, estoy chiquito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene la experiencia necesaria para llevar un caso, no tiene la experiencia para, vaya, para poder desarrollar bien sus actividades. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Pero aquí Supongamos te que, interrumpo, amigo, a ver, adelante, y adelante. aquí se la mando de rebote, se la mando de rebote a nuestro amigo Luis. Dices, no tiene la experiencia necesaria. El tema es cómo mido esa experiencia. ¿Con un examen? ¿Con Ah, una ok, ahí le evaluación? va. ¿Cómo, No, ahí le va. cómo monitoreo? No, ¿por qué te va? Tú dices que a Ujú. lo mejor el egresado no tiene experiencia y que a lo mejor el que ya tiene muchos años haciendo algo tiene experiencia, pero solo tiene experiencia en lo que ha venido haciendo, pero no tiene experiencia en las cosas nuevas, no tiene Pues experiencia en nuevas formas, nuevos es al punto métodos, al que nuevas llega, es el punto al alternativas. que voy a llegar, maestro. ¿Sí? Es al punto al que Ajá. voy a llegar. La experiencia también es bien complicada a medirse porque la mides, es como me decía alguna vez un maestro, depende de la vara con la que midas las cosas. O sea, obviamente, ¿vas a juzgar un pez por su capacidad para trepar un árbol? Pues obviamente no. O sea, la experiencia se mide precisamente de acuerdo a la actividad que vas a desarrollar. Voy a hablar ahorita de mi caso laboral para digamos, para dar un ejemplo real y que doy fe y legalidad que es 100%. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas, ¿sí? Conozco muchísimo sobre calidad, sobre Six Sigma, sobre Lean Manufacturing, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo doy a parar a una empresa, no voy a decir su nombre para no dar el gol, pero es una metalmecánica que hace pedidos, ¿no? Entonces estoy trabajando como inspector de calidad. Aquí, ¿cuál es el detalle? Que dices, bueno, calidad, Six Sigma, ISO 9000, o sea, son conceptos que uno debería tener dominado, pero ¿qué resulta? Que aquí estoy viendo de todo menos de eso. Estoy aprendiendo a utilizar diferentes aparatos de medición, diferentes terminologías, diferentes medidas de otros sistemas internacionales de medidas, ¿sí? Entonces, realmente como tal experiencia en ese campo aplicando esos conocimientos, pues no tengo, ¿sí? Pero si me preguntan sobre Seis Sigma, sobre 5S, sobre Kaizen, sobre Smith, sobre Pokayokes y demás, pues obviamente les voy a soltar muchísimas cosas sobre KPIs, este, sobre proyectos de renovación de energías renovables, pues clarísimo que les voy a super dar una cátedra si así lo gustan, ¿sí? Y es justamente el punto que usted menciona, maestro, que precisamente medir la experiencia es complicado por ese aspecto, porque realmente, y de hecho es por eso que muchos entrevistadores, me tocó en varias entrevistas de trabajo, sí como que te empiezan a entrevistar en función del puesto, más que nada, más que tus habilidades y aptitudes, pues siempre va a ser en función del puesto, ¿sí? Y obviamente van viendo, pues, tus capacidades de mejora a futuro, porque evidentemente siempre se va a buscar que pues no estés donde mismo. O sea, como que sí es lo que he visto mucho, que le prestan mucho atención a la cuestión de que no te quedes donde mismo, de que siempre busques ir un escaloncito más arriba, pero tampoco tan arriba, sino que buscan que sí sepas, pero no tanto, ¿sí? No sé si me expliqué. ¿Por qué? Porque precisamente entramos en este detalle de que llega un punto en el que sabes tanto, sabes demasiado, que ya no le eres rentable a la empresa o ya no le eres rentable al lugar donde estás trabajando. Si eres tu propio jefe, pues no hay falla. Entre más sepas, mejor. Pero si estás trabajando para alguien más, te vuelves un empleado problemático, así les dicen, ¿no? Porque pues La sabes de... pregunta, Ian, la Ajá. pregunta es, ¿cómo A sabes ver, le eso pregunta. si se supone que no tienes experiencia? Es que ahí le va. Ahí le va, maestro. Me imagino que la Sí, pregunta que hace va relacionada a, pues es que no tienes experiencia, no has trabajado mucho. Sí, me imagino que va por ahí. Ah, bueno, ahí le va.
Ajá. Porque precisamente estuve platicando con muchísimos maestros de esos temas, con muchísimos compañeros, amigos ya más grandes, y amigos de mi papá y toda esa onda. Y ellos mismos pues ya me iban compartiendo esa sabiduría de que es que ten cuidado con Ah, esto, es que ta, 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 ta. no, Pe- pero esa es la a ver, experiencia de ellos, pero ahí le va. no es tu experiencia. No, 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 pero espéreme, maestro, pues es que déjeme terminar. Pues es que Tramposo. ni siquiera, no, no, primero déjeme terminar. Entonces, bueno, aquí el chiste es, uno dice, bueno, no puedes aprender, y de hecho esta frase así como que al principio no la entendía y se la recordaba mucho a mi señor padre, de que precisamente decían, es que no puedes vivir o experimentar en cabeza ajena. Ahí la verdad es que eso no voy tan de acuerdo. De las experiencias de los otros puedes tener tu propia experiencia. ¿En base a qué? En base a sus conocimientos y vivencias. Porque si nos guiamos bajo esa lógica, ¿cómo sabemos que realmente lo que está escrito en los textos es cierto? Si nosotros no vivimos para ver que se escribiera, para ver que efectivamente se efectuara ese experimento. Actualmente hay muchos experimentos, hay muchos textos que se pueden comprobar porque hay métodos que ya nos permiten guardar ese conocimiento, esa información. Pero entonces, ¿cómo sabemos que el código Hammurabi es cierto? ¿Cómo sabemos que la numerología egipcia es cierta? ¿Sí me explico? Si nos guiamos bajo No la lógica que sabemos. usted dice, maestro, entonces no nos queda No, otra no más sabemos. que tomar esa experiencia de lo que nos han transmitido ese conocimiento y utilizarlo como experiencia. ¿Sí me explico? Es que ese es el tema. ¿Qué No, tal? lo que estás mencionando, Ian, es lo que todo el mundo dice, que la experiencia es bien Ujú. importante y que la experiencia podemos aprender de los demás, pero estás aprendiendo la experiencia de ellos. Pero esa Ujú. experiencia ya pasó por ti y ya fue filtrada por ti. Tú ya lo Sí. experimentaste a través de lo que experimentaron los demás. Entonces, haces afirmaciones de lo que tú no has experimentado. Y ese es el tema con el que quiero iniciar, que en realidad la experiencia es empobrecedora y no es importante, porque la mayoría de la gente ya cree tener la experiencia suficiente o necesaria y no se abren a nuevos temas. Hemos platicado que el gran problema de la educación en México es precisamente esa, que los maestros dicen, es que yo ya tengo 20,000 años dando clases, yo ya tengo experiencia y creen que por eso ya son buenos. Y dicen, es que toda mi vida he dado clases así, ¿por qué voy a cambiar ahora? Y creen que esos son buenos. Quiero mencionar la filosofía heraclitiana, que Heráclito decía que Uy, se nos inspiró tanto que se nos congeló. Se nos frizó un poquito. Bueno, lo que regresas, Miguel, ¿alguien más gusta comentar? La pregunta de Miguel fue si la experiencia es buena o es todo lo contrario, es empobrecedora. No sé qué opinen mis demás compañeros. Adelante, doctora, te Estuve escuchamos. analizando el debate que han tenido Miguel con Jan y me parece que la experiencia, tanto a nivel personal como profesional, es enriquecedora y valiosa, pero no indispensable. No creo que necesariamente tenga que empobrecerte. Yo estaba pensando, ¿quién preferiríamos que nos atendiera si tuviéramos una situación de emergencia? ¿Un paramédico experimentado o uno sin experiencia? Creo que todos nos iríamos por el que tiene experiencia, porque las experiencias que ha tenido quizás le van a ayudar a poder actuar más rápido o para tener un poco más de certeza de cómo atendernos, lo cual no nos garantiza que nos salve la vida, pero quizás le da mayores probabilidades de que nos salve la vida, lo cual no significa que alguien sin experiencia no lo pueda hacer, pero quizás las probabilidades de error sean mayores. Y entonces estaba pensando en el mundo de la docencia cuando yo iniciaba como profesora de inglés, 18 años, de parte de una editorial nos llegaron, nos dijeron, como éramos muy jóvenes la mayoría y con poca experiencia frente a grupos, o sea, sabíamos hablar el idioma, pero una cosa es saberlo hablar y otra cosa es saberlo enseñar. Y nos decían que no nos hiciéramos menos por la falta de experiencia, eso me quedó muy grabado, porque decían, el hecho de no tener experiencia también los hace estar más abiertos a aprender nuevas metodologías, a experimentar y arriesgarse, aunque quizás los va a hacer que cometan ciertos errores que finalmente van a ser necesarios. Entonces, por eso me atrevo a decir, es valiosa, sí, es enriquecedora, sí, pero no es indispensable. El caso de la psicoterapia, y eso es un chiste que no es mío, pero me decía un profesor, cuando también estábamos muy jóvenes y iniciábamos, que la gente nos puede decir, es que son inexpertos, y le decía, pues contéstenle que eso se les quita con los años. Sí, se quita con los años. Yo no tengo que haber experimentado, por ejemplo, probar drogas para poder atender a alguien que sí lo haya hecho.
Eso es un lado. Pero por otro lado, la experiencia profesional de atender a otras personas quizás me va a ayudar a tener más certeza de qué tipo de tratamiento, por dónde puedo tratar de ayudarle a la persona, lo cual no significa que en mi primer caso la tenga que regar necesariamente, pero quizás sí puede ser más tardado y quizás me haga perder ciertos puntos como importantes. Así que creo que es peligroso desde mi punto de vista afirmar que que te empobrece o que no te ayuda, porque creo que creo que el problema de no querer aprender otras cosas no tiene que ver con el hecho de que seas experto, sino a veces ya con el cansancio, la falta de apertura a seguir descubriendo y a seguir aprendiendo. Eso es mi punto de vista. Muy interesante. Muy interesante. Miguel, ¿quieres terminar la propuesta que tenías? Y pasamos a darle Sí. la palabra a alguien más. Sí, claro, es que partiendo de que ya se tiene la experiencia, yo estoy de acuerdo con Ian y con Angie. El tema es que es muy sutil, es muy complejo decir que ya se tiene la experiencia. Decir que la experiencia llega sola también es una falacia, puede no llegar nunca. Hay personas que pueden estar toda su vida casadas y no aprender nada. Hay alumnos que pueden estar toda su vida en maestría tras maestría tras maestría y no saber nada. Me gustó mucho el ejemplo que usó Angie sobre los paramédicos porque me sirve mucho porque el cuerpo humano, si bien también está en constante cambio, la evolución fisiológica es muy lenta. Si lo comparamos con la velocidad en la que se mueve el mundo, no podemos decir que así como funciona un cuerpo, funciona una clase. Hemos platicado que la velocidad del mundo va muy rápida y la escuela va muy lenta. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay muchos profesores que realmente no se les puede o no se les ha medido su experiencia. Ellos dicen, pues yo tengo experiencia, ¿cuántos años? 20 años, pum, y uno automáticamente asume que tiene experiencia. No, no tiene experiencia. Ha estado 20 años frente a grupo, pero no es tan fácil, no es una cuestión de osmosis, no es una cuestión de, pues yo me quedo aquí un rato, hago siempre lo mismo y ya soy experto, porque una cosa es tener experiencia y otra cosa es ser experto. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando la gente habla de tener experiencia y eso lo empobrece porque no vacía su taza. Tú sabes que hay que vaciar la taza para volver a llenarla. Y hay personas que no vacían su taza porque sienten que ya son expertos en algo. Entonces, la experiencia en ese sentido me preocupa porque sí llega a empobrecer, porque hay personas que ya no quieren aprender, que ya no quieren abrirse a cosas nuevas, porque dicen, pues si yo ya tengo mucha experiencia en esto, ¿por qué debería de hacerlo distinto? O sea, ¿por qué debería de cambiar? Y creo yo que eso es lo que ha estado frenando mucho la educación en nuestro país. Entonces, hacia allá voy cuando digo que la experiencia es empobrecedora. La experiencia, cuando es real, cuando de verdad es un saber que se consiguió a través de la práctica, yo estoy de acuerdo con Ian y estoy de acuerdo con Angie. Y estoy de acuerdo que lo puedo aprender de los demás si les pongo atención y de verdad me enfoco. Pero también es cierto que hay muchísima gente que usa la idea de experiencia, se escuda en la experiencia para justificar sus fallas, para excusar sus errores o para excusar su miedo a aprender, a innovar, a cambiar. Ahí es donde la experiencia empobrece. Hace rato mencionaba con la colega Jazmín que hay parejas que pueden tener 15, 20, 30 años de matrimonio y aguantaron y siguen juntos, pero siempre pelean. Y uno se preguntaría, ¿por qué después de 20 o 30 años siguen peleando igual y por lo mismo? ¿No deberían acaso ya haber adquirido la experiencia para resolver conflictos, para llevar la fiesta en paz? Y entonces ahora vamos a llevar esto a la escuela. ¿Cuántos siglos tiene la escuela? Que yo recuerde, la universidad viene desde el siglo XV, ¿no? Por ahí de la Edad Media, que fue cuando inició la universidad. ¿Cuántos siglos van desde allá hasta acá y la escuela sigue igual? Pero se supone que somos expertos dando clases, se supone que tenemos siglos y siglos y siglos y tenemos pedagogía y tenemos universidades y tenemos facultades. ¿Cuántas universidades privadas hay en Morelia? Entonces ahí es donde yo digo, creo que andar diciendo, es que yo ya tengo mucha experiencia, es que yo escuché que fulanito le pasó, es que sí, la educación en México es terrible. Cada vez veo más chavos rechazando estudiar. Cada día veo más gente diciendo, es que realmente la escuela no me da lo que necesito, es que realmente no me hace feliz o no me da lo que necesito. Me prepara para generar, pero no para ser feliz, no para triunfar, no para dedicarme a mis pasiones. Es ahí donde yo digo, ¿no será
que la experiencia de la que se dice tener la universidad está empobreciendo realmente. ¿Por qué? Porque el hecho de creer que ya tengo experiencia me hace suponer que ya no hay nada más que aprender. Y si yo tengo 20 años dando clases de la misma materia a mi modo, pues ¿por qué lo voy a cambiar? A pesar de que lo que digan los papás, a pesar de lo que diga la sociedad, ¿yo por qué voy a cambiar? Por eso, antes de que se me fuera el internet, estaba hablando de que Heráclito decía que nunca nos bañamos en el mismo río porque esas aguas ya corrieron, son aguas nuevas. Pero tampoco nosotros somos los mismos, nosotros también somos distintos. No es la misma agua, no es el mismo río y no es el mismo sujeto el que se baña. Entonces, a veces la experiencia nos retrasa en el tiempo, no nos deja, no vemos nuestros cambios, no vemos los cambios a nuestro alrededor, porque no los experimentamos. Ahí es a donde yo voy cuando digo que la experiencia empobrece, porque hay personas que al decir o al justificarse como expertos, ya no avanzan. Si la experiencia es real, es auténtica, estoy de acuerdo. Pero el tema es, ¿cuántos profesores hay diciéndose que son expertos o que tienen mucha experiencia porque han dado clases, pero en realidad esa vasta experiencia que ellos dicen tener está empobreciendo a los muchachos? Y lo pongo así sobre la mesa, no quiero que me cambien de metáfora, no sean tramposos. Así como lo digo, ¿cuántos profesores hay justificándose que son expertos en algo y están empobreciendo a los muchachos? Y luego por eso cuando salen a trabajar dicen, no, pues nada, lo que estoy viviendo es lo que decía el profe. Claro, porque el profe habló de su experiencia, de sus tiempos, de sus jefes, pero nadie sabe Ian a qué se va a enfrentar, nadie sabe qué tipo de empresa va a ser la de Ian, qué colaboradores va a tener, qué jefe va a tener, qué tiempos va a haber, qué mercados emergentes van a consumir, qué subjetividad es la que está detrás de la calidad que le van a demandar a Ian. Eso, diría la canción, ni tú ni nadie, no lo podemos saber. Entonces, pongo eso sobre la mesa, ¿cómo ven? Ok. Pues, de una vez, ya que mencionaste a la maestra Yasmín, pues vamos a permitirle que nos dé su opinión derivado de lo que estás platicando. ¿Qué tal? Adelante, maestra Yasmín. Gracias, no, pues está bueno esto, está muy enriquecedor esta experiencia. Para mí siento que la experiencia sí te enriquece, pero siempre y cuando no dejes de aprender, porque bien mencionaban acerca de los doctores, o sea, vas a ir con un doctor que tiene experiencia, a uno que no tanto, pero sabe la teoría. Creo yo que vas con un doctor que tiene la experiencia, pero a pesar sigue aprendiendo y se actualiza a las teorías que van evolucionando, ¿no? Porque muchas veces el doctor que tiene mucha experiencia no te cura de una enfermedad que es actual. Igual no es actual, pero pues tiene nuevos medicamentos, porque vaya, la ciencia nunca se deja de actualizar, siempre se está actualizando día con día. Aplicándolo a las profesiones, pues sí, o sea, yo soy maestra actualmente de una prepa y yo les pregunto a mis alumnos, o sea, ¿le están aprendiendo? Porque mis clases son dinámicas, o sea, muchos aprenden con el dinamismo, no con solamente la teoría de estar repasando, leyendo y aprendiendo, sino que la estamos aplicando y yo los pongo a cuestionar, se están aprendiendo, cuestionenme a mí también, porque pues igual yo no inicié teniendo experiencia como maestra, pero la estoy aprendiendo a hacer cómo, y en base a ellos de su retroalimentación. Entonces sí concuerdo con Miguel en este caso de que te empobrece cuando ya no quieres seguir aprendiendo, cuando te crees experto, y en la actualidad hay muchas cosas que ya han cambiado. Pero también concuerdo con Angie y con Ian que en base a la experiencia, pues obviamente aplicas sus conocimientos, y si no tienes experiencia, pues no te dan ese beneficio, ¿no? No sé, ¿cómo ven? Bueno, pues gracias, maestro Yasmín. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra moderadora, Asbeidi. Hoy le toca intercambiar aquí la posición con un servidor. Y Asbeidi, tu intervención es indispensable, así que adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Una disculpa que también estábamos teniendo ahí unas fallas técnicas. Espero que esta solución alternativa que busqué me permita que me estén escuchando, y la verdad pues contenta de estar aquí con ustedes. Muy enriquecedor este conversatorio porque hay muchas participaciones. La verdad es que también por lo que he escuchado pues sumamente interesante este tema de la experiencia, como lo están abordando. Justamente me siento un poquito ahí desencajada porque no supe cómo comenzaron el tema,
Sin embargo, bueno, pues yo creo que también muchas veces en el ámbito educativo justamente nos enfrentamos, y ahorita que se mezclaba un poco con las cuestiones de paramédicos, médicos y demás, cómo también se vuelve un poco, ¿cómo poderlo decir? Pues como que ya no se le da la importancia. ¿En qué sentido? Muchos de los jóvenes que ustedes hoy hablan, de la gente que sale al mercado laboral, y nos ha tocado verlo, sobre todo en esas cuestiones de salud, pues te enfrentas a que, pues dale paracetamol y naproxeno, nada más. Y parece la medicina mágica, ¿no? Y cuando decía Angie, la maestra Angie ahorita, justamente de los paramédicos que prefieren que te atienda uno con experiencia o el que no, pero también cuando nos enfrentamos del otro lado, es decir, que los cuerpos o las personas también somos distintos, ¿no? Entonces, utilizándolo un poco ahí como metáfora, ¿no? O sea, también cómo queremos llegar o hacia dónde queremos llegar, nada más tratando con paracetamol y naproxeno, ¿no? O sea, es un poco nada más utilizando las palabras, si también queremos hacer lo mismo en la educación de, ustedes háganlo así, no pasa nada, a mí lo que me interesa es que, bueno, ya doy determinado número de alumnos a la sociedad, etcétera, etcétera, y ya estos nuevos jóvenes, estas nuevas generaciones, pues también ya no se involucran tanto en aprender, en investigar, en decir, bueno, esta situación, ¿por qué surge esta enfermedad? Producto de qué es, bueno, esta persona con este peso, con esta talla, etcétera, hasta dónde o qué le puede impactar determinado medicamento. Lo viví hace poco y a mi hijo estaba enfermo y no le encontraba a nadie. Es que es esto, es que es lo otro, es que puede ser, y ya, ¿no? Chorro de medicamentos. Entonces, pues unos decían naproxeno, paracetamol, otros el antibiótico, otros, y entonces dices, oye, no es posible, de verdad, que tuve que estar cambiando medicamentos hasta ver cuál le atinaban, ¿no? O sea, como que también vemos esa parte. La experiencia no puede, o sea, también como decir esto de prueba, error, o sea, yo creo que también debemos de dar esos golpes de certeza de lo que estamos realmente haciendo con el sistema educativo en nuestro país. La verdad es que lo que ustedes nos comparten aquí es sumamente interesante y a veces comparto con Miguel, o sea, lo que decía, pues tengo 20 años, pero tengo 20 años haciendo lo mismo, en estas mismas circunstancias, enseñándoles que la A, pues se hace así, la bolita y el palito, así, no me salgo de ahí, no les digo que pueden encontrar un pizarrón mágico, que pueden encontrarla de 1000 formas, en fin, o sea, no nos queremos salir de los esquemas y eso también, pues ha llevado a que nos, pues no sé, nos conformemos o digamos, pues ya, ahí se va, así queda la situación. Entonces yo creo que eso es también hasta dónde la parte que cada uno nos corresponde, ¿no? en el rol del que muchas veces hemos hablado en este conversatorio como docentes, administrativos, directivos, hasta dónde queremos seguirle dando al sistema educativo naproxeno y paracetamol, ¿no? Y creer que con eso la vamos a librar, ¿no? Eso creo yo, pero pues los dejo continuar y gracias que miren que me puede conectar. Gracias, un gusto coincidir. Excelente. Permíteme, Miguel, antes de cederte la palabra, permíteme esbozar aquí una idea que ahorita estoy construyendo de todo lo que estoy escuchando, tanto de tu pregunta, porque incluso me dejaste una pregunta que tengo que contestar y creo que sí la puedo contestar. Pero escuchando todas las intervenciones de todos, hemos discutido en otros foros, en otros conversatorios, esta cuestión de la zona de confort. Hemos platicado mucho esa parte en cuanto a que el docente, el profesionista, el alumno incluso, se estandariza o se acomoda en una zona de confort y no se quiere salir de allí. Y le cuesta trabajo, verdaderamente nos cuesta trabajo salirnos de esa zona de confort. Creo, por lo que estoy escuchando y por lo que alcanzo a concluir, también las instituciones
se estacionan en su zona de confort. Y entonces, no es que la experiencia sea mala, o sea el freno de, bueno, yo así lo veo. No siento que la experiencia sea un motivo de retroceso o de freno en cuestión de la innovación o en cuestión de nuevos métodos. Más bien, siento que las instituciones se acomodaron en esa zona de confort. Y estamos hablando de 500 o no sé, 1500 años que tenemos de universidad, y ciertamente la universidad está estacionada en una zona de confort. Y quiero poner el ejemplo de la pandemia. La pandemia vino a mover la zona de confort de todo mundo. De las propias instituciones académicas buscaron otra manera de hacer las cosas. Entonces, ahí podemos ver claramente que la experiencia no es el freno a la innovación, al nuevo conocimiento. Más bien necesitamos una pandemia que nos mueva nuestra zona de confort. En cuestión educativa, creo, no sé si todos puedan estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que necesitamos esa pandemia, que tengamos que darle otro paracetamol o otro naproxeno diferente del que le hemos venido dando durante 1500 años. Es mi punto de vista. Y ahora tú me dejaste la pregunta de que cómo medimos la experiencia. Si estamos hablando de solución de problemas, la unidad de medida de la experiencia precisamente es cuántos problemas solucionamos, tanto como profesionista como institucionalmente. Las instituciones no se miden, los profesionistas menos nos medimos en nuestros resultados. Entonces necesitamos sí verificar cuántos problemas realmente estamos solucionando. Entonces quiere decir que vamos bien y que vamos aplicando la experiencia, que vamos aplicando los conocimientos que tenemos para ir logrando ciertos resultados. Creo que desde mi punto de vista eso es. No sé si todos compartan esta reflexión, pero bueno, te cedo la palabra y a ver si nos alcanza otra ronda más. Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero el tema aquí es, ¿por qué si la experiencia es cuántos problemas resuelves, entonces por qué no hemos logrado resolver tantos problemas educativos? Si se supone que tenemos siglos de experiencias. Entonces eso es cuando digo, entonces sí estamos mal, pero decimos tener experiencias, decimos tener universidades y tenemos decir catedráticos y docentes y pedagogos, y los problemas ahí siguen. Porque la primera parte de mi intervención fue un poquito polémica, pero era intencionalmente para llevarlos ahora a esto. ¿Y qué ocurre con las malas experiencias? Es decir, si la experiencia es tan fundamental para constituirme como sujeto, ¿qué ocurre con esas experiencias desagradables que yo sigo arrastrando y que no olvido porque forman parte de mi construcción de la experiencia? Entonces, cada vez vemos más gente queriendo ya no estudiar. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala experiencia en la escuela. O incluso muchas veces hay papás que no terminaron la escuela, pero quieren que sus hijos sí. Y los hijos le preguntan, oye, papá, ¿y por qué no terminaste tú? Pues es que yo la experiencia que tuve fue terrible, fue pésima. Y cuando el niño llega y le dice, papá, ¿la escuela sigue igual? A eso es a lo que me refiero con que, al menos en educación, sí necesitamos volver a darle otra mirada a lo que llamamos experiencia, porque las malas experiencias nos están empobreciendo. Hay alumnos que dicen, es que ya los maestros realmente no son un modelo a seguir. Yo les he preguntado a los muchachos, ¿como quién quieres ser? ¿Como tus padres? Muy poquitos. Oye, cuando tienes dudas, ¿quién va con el psicólogo? Algunos. ¿Quién va con el religioso? Casi nadie. ¿Quién va con sus papás? Nadie. ¿Quién va con los amigos? Todos. ¿Por qué prefieren ir a platicar con los que son de su misma edad, que a lo mejor tienen los mismos problemas, que con la gente mayor? Y me dicen, es que, profesor, cuando hablamos de adultos, siento que no nos entienden, que no nos comprenden o que realmente no nos van a aportar nada, porque la experiencia de la juventud de ellos es distinta a la juventud que están viviendo los chicos. Entonces, la experiencia empobrece cuando nosotros le agregamos el adjetivo mala experiencia. ¿Por qué dejaste la escuela? Es que la experiencia en matemáticas fue horrible. O sea, tuve que renunciar a estudiar porque fui malo en matemáticas y el maestro decía que si yo era malo en matemáticas no iba a triunfar. O porque un maestro me regañaba demasiado, me criticaba, atacó con mi seguridad, como estima, o al contrario, me elevó, me infló y me hizo sentir que el mundo no me merecía, que yo iba a ser el próximo Salvador de México.
Eso es a lo que me refiero, que las experiencias empobrecen. Las malas experiencias crean emociones y las malas experiencias te pueden desmotivar a estudiar, te pueden desmotivar a seguir creciendo. Hemos platicado en otros conversatorios el caso de profesores que entran jóvenes a dar clases llenos de ilusión, llenos de esperanza, comprometidos con su rol, y a los 2, 3 años ya los ves igual de podridos, igual de contaminados, porque se dejaron vencer por el sistema, por la corrupción. Dicen, es que de qué sirve que le eche ganas, me pagan lo mismo, que es poco, nadie me respeta, y el día que menos me lo espere me cambian por otro profesor más joven para pagarle menos, porque también es cierto que los jóvenes llegan a abaratar los salarios. ¿Para qué le pago a este profesor que sabe? No, imagínate donde me cobre por lo que sabe. No, no, no. Mejor mire, está buscando. Eso pasó en la universidad en la que dejé de trabajar, que de repente llego y la iniciativa era pura gente recién egresada. Entonces ahí es donde yo pregunto, entonces, ¿dónde está el rol de la experiencia que estamos aquí diciendo que es tan valiosa, tan enriquecedora, cuando la misma escuela no les ha dado importancia a la experiencia? Y está generando malas experiencias a los alumnos y arriesgas al docente, porque pregúntale a la maestra Jazmín, que es la que está más cerca de su inicio como maestra, ¿qué estrés tu primer grupo? ¿Qué estrés la primera vez que te tocó decirle a un alumno, está reprobado? Perdóname, pero pues no trabajaste con la pena. Entonces, si la experiencia, como estamos diciendo aquí, es tan importante, ¿por qué la descuidamos? ¿Creemos que la experiencia va a llegar cuando egresen? ¿Creemos que la experiencia va a llegar cuando trabajen? No, señores. La experiencia la vamos construyendo desde que el muchacho está en tu salón. Debemos de entender que el maestro es creador de experiencias. ¿Qué experiencia quiero que el alumno tenga? ¿Experiencia de cómo es la vida laboral o la experiencia de cómo es estar conmigo como docente? La experiencia de qué es aprender, de lo hermoso que es aprender. ¿Cómo le voy a transmitir la experiencia a mi alumno de aprender si me dan materias que no me gustan o que no estoy preparado? Porque esa es la otra, que la universidad dice, oye, se abrió esta vacante, ¿tú le sabes? No, pues dala tú la clase. Ya me mandan a dar clases en las que no estoy o no es mi pasión. A mí mándame a dar filosofía y no me sacas de ahí porque me apasiona. Pero de repente me mandaban a dar clases y me gusta la administración, pero yo tengo que reconocer que no es mi fuerte, no me apasiona. De repente me mandaban dar clases de administración y pues yo me preparaba hacia mi y sacaba la chamba, pero no es mi pasión. Yo no tengo la misma experiencia que alguien que se dedica a esto. Tú sabes, Luis, tú vienes de familia artística, sabes lo importante que es la pasión en el arte y cómo eso genera unas experiencias realmente enriquecedoras. Entonces yo pongo eso sobre la mesa. Si de verdad la experiencia se va a medir por cuántos problemas y qué tan rápido y con qué recursos lo resolvemos, entonces, ¿por qué los problemas de la educación tienen siglos y siglos y siglos y siglos y nada más no lo resolvemos? ¿Nos falta experiencia? ¿O hemos estado creando malas experiencias que han venido empobreciendo la educación en México? Eso es lo que yo pregunto. Tenemos que vaciar la taza, tenemos que dejar de creer que porque un profesor tiene años es bueno. Porque, repito, la sociedad va muy, 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 muy rápido. Ahí sí aportaría a que un profesor que está entre los 30 y los 50, le veo yo más, que aporte más, que uno que ya ande en los 60, 70, que ya dice, no, pues ya no me actualizo, ya no crezco, ya no me supero. A eso me refiero cuando digo que la experiencia empobrece, porque hay personas que después de fracasos y fracasos y fracasos ya no lo intentan. Y cuando les preguntas, ¿por qué te rendiste? Responden, es que tuve malas experiencias. Vean lo peligroso que es darle tanto valor a la palabra experiencia. Es que tuve pésimas experiencias. Angie, Jazmín y yo que nos dedicamos a la consulta, a la terapia, al apoyar a la gente en modo emocional, nos llegan los chicos así. Es que tengo pésimas experiencias. Entonces, como he tenido malas experiencias, por eso sufro. Por eso estoy tan preocupado de idealizar tanto la palabra experiencia y no realmente dedicarnos a crear nuevas y mejores experiencias en el aula para ahora sí empezar a resolver esos problemas que por muchos siglos que tengo no dando clases ahí siguen. Pero ya, me callo. Vamos a escuchar a la doctora Angie. Adelante, doctora. A mí me preocupa un poco la posición hoy de Miguel porque lo siento un poco pesimista desde mi marco de referencia. Dices, bueno, ¿por qué no hemos resuelto tantos problemas de educación? Yo me atrevo a decir que la educación que yo recibí fue mucho mejor que la que tuvieron mis papás. Entonces me atrevo a decir que los esfuerzos de muchas personas
permitieron que yo tuviera otro tipo de trato, otro tipo de experiencias quizás a los que ellos tuvieron. Y me atrevo a decir que las nuevas generaciones que se han quejado mucho de los cambios, también han tenido cosas que yo a lo mejor yo no tuve y que ellos necesitaban. Creo que el problema de hablar de las malas experiencias y que hacen que las personas se decepcionen, se salgan de la escuela y todo lo que ocurre, no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando en el entorno educativo. Me atrevo a decir de la influencia de, otra vez vamos a echar la culpa a los medios de comunicación, a las redes sociales, que hacen creer a las personas que es posible tener vidas maravillosas y sin problemas, producto de lo que se comparte. Y luego las personas no saben que todo el mundo tiene sus propias cargas, al que ven muy exitoso no saben cuántas veces tuvo que tropezarse, cuántas horribles experiencias hay detrás de ese éxito. Y entonces es lo que a veces toca cuando llegan acá a terapia, lo que me he topado, de creer que los otros lo tuvieron fácil, pero realmente no saben, porque las personas no tienen por qué ir hablando, ni tienen que ir compartiendo a todo el mundo su intimidad. Entonces, creo que eso ha sido como parte. Por otro lado, los que dicen, quiero dejar la escuela, espero no morderme la lengua y espero que no me pase a mí como madre, pero a veces dije, pues bueno, hay que dejarlos, que vivan eso, déjenla y vamos a ver si el camino que están eligiendo realmente es mejor. Y si es mejor, que bueno, habrán tomado una muy buena decisión. Y si no, algo habrán de tener que aprender y los hará quizás regresar a la escuela o quizás tener que afrontar las consecuencias de su decisión y de seguir sin la parte educativa. Yo insisto en que el problema no tiene que ser la experiencia, sino que quizás se usa como pretexto para escudarse y perder la apertura al aprendizaje. Estaba pensando en muchos libros, a lo mejor no muy profundos desde la filosofía y desde otras ciencias, pero estaba pensando en quién se ha llevado mi queso, y justamente hablaba eso, la terquedad de querer seguir usando el queso donde ya sabemos que ya se acabó y tener la esperanza de que vuelva a surgir. Y entonces salte de tu área de confort y ve y busca. Estaba pensando en el libro de 6 sombreros para pensar, que habla justamente, puedes tener mucha experiencia, pero la importancia de pensar desde otros puntos de vista, en la parte creativa, por eso eran los diferentes sombreros. Se me venía el tema, ahorita no lo tengo porque no lo preparé, ahorita fue una lluvia de ideas que hice simplemente, del pensamiento lateral y el pensamiento divergente y cómo buscar desde otras perspectivas. O sea, sí, puede ser que tengas la experiencia, pero busca analizar, busca resolver desde otro ángulo. Entonces yo creo que a lo mejor tendremos que remontarnos al libro de aprender a aprender y no querer depositar todas las expectativas en la escuela, que la escuela te tenga que decir, ese es el camino a seguir, que te resuelva todo y te tenga que motivar y tengas que hacer todo. O sea, creo que nos enseñan a pescar. Ya de nosotros es nuestra responsabilidad ver si seguimos con ese método o, ya que nos enseñaron a pescar, seguir aprendiendo nuevas formas de pescar y hacernos de nuestro sustento. Eso es como mi opinión ahorita al respecto. Sí, sí, muy interesante, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más que levante la mano? Ian, Yasmín, Asbeidi. Pues yo nada más agregar como esta parte de la experiencia de qué tan importante y qué tan no es. Por ejemplo, yo para buscar trabajo en área de recursos humanos, pues ocupaban experiencia, ¿no? Digo, pero ¿cómo quieren que tenga experiencia si no me deja trabajar? O sea, entonces dije, bueno, voy a generar mi propia experiencia en otras áreas. Entonces busqué lo de ser maestra. Ahorita, pues, como dice el filósofo Miguel, pues ahorita estoy con él. Y con él, la verdad, he aprendido muchas cosas que pues en toda mi vida no había aprendido, ¿no? Entonces yo reitero, o sea, no es como que la experiencia depende del enfoque, sino más bien lo que tú estés aprendiendo desde lo que estás viviendo. Entonces, si no aprendes, o si no aprendes de la buena o mala experiencia, no importa de la cual tuviste, si no aprendes, pues como comentaban al inicio, solamente estás viviendo, ¿no? Y no estás experimentando, no estás aprendiendo, no estás ejerciendo, etcétera. Entonces, pues nomás agregar eso, o sea, muchas empresas te piden experiencia, pero no te la quieren ofrecer, no te dan capacitación, no se quieren arriesgar contigo porque buscan a personas que lleguen a solucionar ya sus problemas, ¿no? Y puede que yo les ayude a solucionar sus problemas, pero si no me capacitan cómo, o si no aceptan desde otra mente, de otra perspectiva, el cómo solucionarlos, pues así se van a quedar en lo mismo y se quedan estancados. Claro, claro. Y destacar este comentario que tú haces del cómo sí,
¿no? Del cómo sí, o sea, nunca regresarnos al cómo no, o estar metidos en por qué me sucedió esto, sino, bueno, ¿cómo puedo superarlo? Eso creo que es fundamental en este asunto de la experiencia. Como no tengo experiencia, pues hay que crearla. Eso me gustó, sí. Asbeidi, ya te Sí, vi con la mano levantada, sí. adelante. Gracias. Ahorita me hicieron recordar, justamente, yo creo que lo han visto ustedes también por ahí, como una entrevista de trabajo que le hacen a una mujer. Es una mujer a la que le están preguntando y ya le empiezan a decir, ay, excelente tu currículum, muy bueno, etcétera, etcétera. Y ya como que lleva ese currículum a diferentes lugares, ¿no? Por lo que decía Yasmín. Y entonces llega un momento en el que le dicen, ay, pero aquí vemos que hay unos años donde tú, no, pues como que no nos dices nada, ¿no? Y bueno, ese tiempo o ese comercial, el video ha salido mucho como cuando el tiempo el 10 de mayo y este tipo de cosas, ¿no? Ese tiempo o esa pausa que ella hace en esa historia de vida profesional, bueno, pues es porque justamente fue mamá, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya luego ya como que en algunas redes se empieza a decir, yo creo que lo han visto, ay, pues es que fui mamá y etcétera, ¿no? O como que viene a la mente de ella todo este tipo de situaciones. Y como que ahí ya decían, ay, pues bueno, pues muchas gracias por participar, ¿no? Que te vaya bien. Y ella se tiene que reinventar, ¿no? Ya después ahí como que se ve en el comercial y también poner, ¿qué hiciste? O ¿qué hiciste en este tiempo? Es que en este tiempo, no sé, trabajo en equipo, psicología, etcétera, porque ya lo enfoco mucho a lo que hacía como que en familia o con el hijo y cómo le dan otra connotación donde ya dices, pues ella tuvo que hacer valer todo eso que de algún modo sí lo aplicaba siendo mamá, más sin embargo, pues no lo podía poner así como tal. O sea, yo siendo mamá, pues logré solución de conflictos, trabajo en equipo, etcétera. Entonces, como también a veces en esa experiencia también nos debemos de reinventar, ¿no? Para también que sea en positivo, creo yo. Entonces, y ya, bueno, es como un poquito ahí, es dar ese ejemplo de que también quizá a veces el salir de esta zona de confort de la que se ha mencionado acá, también nos lleve a reinventarnos para ser mejor y en consecuencia pues también proyectar eso mismo pues a los alumnos, al entorno, a la sociedad. Yo creo que eso también es fundamental. Yo con eso Claro, aportaría. muy, muy importante tu aportación, sí, efectivamente, es el como sí, ¿no? Del que estamos platicando. Y no sé, Ian, ¿algún comentario adicional que tú quieras compartirnos? Clarísimo que sí. Ahí está, déjame acomodo. Porque voy a remontarme aquí al texto que precisamente me compartió el maestro Luis, es calidad 16 sigma de Héctor no sé quién. Pero si quieren echarse una leidita, con mucho gusto un mensajito, tanto el maestro Luis como yo se los podemos proporcionar. Y aquí viene un fragmento que está más o menos larguecito, pero vamos a irlo desglosando muy rápidamente, rápido y furioso, más rápido que furioso. Dice, precisamente hablando de la calidad, y justamente también esto lo enfoco bastante a la resolución de problemas, dice, además en los esfuerzos permanentes para mejorar la calidad de la productividad de un proceso, como se contempla en la estrategia Six Sigma, resulta indispensable apoyarse en las técnicas y el pensamiento estadístico, ya que proporcionan metodologías que facilitan la planeación y el análisis de toma de decisiones a través de, ojo, aquí es donde vienen estos fragmentos que me interesan bastante. Detectar con rapidez oportunidades, anormalidades, a bajo costo en los procesos y sistemas de medición, o sea, un monitoreo eficaz. ¿Esto por qué nos va a ayudar aquí en la experiencia? Porque cuántas veces no nos ha pasado en las escuelas, en las instituciones que monitorean, pero no lo hacen de manera eficaz. Siempre se enfocan en situaciones o en cosas que la verdad ni siquiera tienen importancia. Es que tenemos un alto índice de alumnos que están desertando. ¿Por qué será? Tal vez es porque tenemos malos maestros, no creo. Tal vez es porque las instalaciones están bien feas, no creo. Tal vez es porque el sistema está muy atrasado y no representa un reto para los alumnos, no creo. Tal vez es porque nuestros maestros están fallando, no lo creo. ¿Sí me explico? Y se empiezan a pensar, es que los alumnos están consumiendo drogas, es que los alumnos están no sé qué, es que pierden tiempo, es que los papás no sé qué. Y dices, ¿en serio? O sea, ese monitoreo que hacen realmente no está siendo para nada eficaz y se están centrando en situaciones que realmente no tienen nada que ver.
viene otra que es bien, esta sí se me hizo bien interesante, que dice, eh, ser objetivos en la planeación y toma de decisiones, evitando frases como yo siento, yo creo, mi experiencia y haciendo énfasis en que el abuso del poder en general pues afecta la toma de decisiones. Esto porque es bien importante, porque sí pasa muchísimo que justamente respondiendo a una de las preguntas del maestro Miguel, yo no creo que como tal se transgiverse a veces el concepto de lo que es la experiencia, sino que como tal, las personas son los que lo transgiversan, como tal, la experiencia no es un concepto como tal, o sea, la experiencia es la experiencia. Quienes le dan el mal uso o quienes lo toman como excusa para ser peores o para quedarse en lo mismo, somos nosotros como seres humanos, ¿sí? Nosotros como seres pensantes, conscientes y razonantes, somos quienes le damos ese mal significado a la experiencia, utilizándolo como precisamente una fuerza externa para poder excusarnos o para poder ponernos encima de la autoridad que nos compete o que nos tiene que decir es que esto está mal. Más de una vez, ahorita que recién entré a trabajar, pues me ha tocado no ver que lo hace que los obreros, ellos pues se ponen así de que no, es que esto está bien, Inge, que no sé qué. Le digo, ¿cómo va a estar bien, mano? ¿Estás viendo que está del nabo? O me dicen, no, chéquele, está mal, y ya le voy, no, sí tiene razón, estaba mal mi medición, reconociendo mi error. Sí, pero mucha gente, o sea, muchos, y aplica para ambos lados, aplica tanto para quienes están al mando como para quienes están trabajando para alguien más. Lamentablemente ese abuso de poderes se da más de lo que quisiera admitir. Y pues yo lo veo como una excusa para no ser mejores o para quedarnos en donde mismo, en este caso los maestros, como yo lo mencioné en el ejemplo, es muy común decir es que yo tengo experiencia. ¿Neta tienes experiencia? O simplemente llevas muchos años dando clases, nada más. ¿Por qué? Porque tus alumnos, y esto me da mucha risa que estaba viendo un video que decía, ¿cómo es que un profesor presume que es mal profesor? Empieza, no, es que mi clase es súper difícil, no, es que mi clase nadie la pasa, es que mi clase no sé qué, y que voy a dejar 1000 tareas y no sé qué. Dices, el que seas exigente, el que nadie pase tu clase, no significa que sea una materia realmente complicada o que seas un buen maestro, sino que muchas veces puede significar todo lo contrario, significa que eres un maestro que a ti no nomás no enseña nada y que únicamente reprueba por reprobar para seguir teniendo trabajo. Me tocó darle clases a de regularización a un chico, creo que sí ya lo conté, que tal cual el maestro, pues, o sea, yo de inmediato detecté que los quería reprobar a fuerza. Y ya después platicando con el muchacho y con los papás me decían, no, es que este maestro esta vez ofrece un curso de regularización. Dije, pues de aquí salió el peine. O sea, reprobando a los alumnos a propósito para vender su curso, porque pues obviamente le pagan esas horas, ¿sí? Entonces ahí es donde la experiencia se transgiversa, pero por obra del ser humano, ¿sí? Es ahí donde luego me gusta mucho la filosofía de Maquiavelo, que a veces dice, bueno, no a veces, sino que casi en la mayoría de sus obras dice que el ser humano es perverso porque, vaya, no tanto porque así sea su naturaleza, sino porque a veces resulta ser más estimulante, más excitante, más divertido hacer cosas prohibidas que realmente seguir una línea del camino del bien. Y esto ya nos da para hasta otro conversatorio. Ya para ir cerrando, viene una última frase que dice, enfocarse a los hechos vitales, es decir, a los problemas y causas realmente importantes. Es lo que vengo comentando. O sea, a veces nos ponemos a pensar en cosas que ni sentido tienen. Es por eso que ya muchas empresas o sea, le dan mucho peso a lo que son análisis causa raíz o espina de pescado, análisis de Pareto 80-20, porque a veces ese 20%, esas pequeñas variaciones, son lo que finalmente te provocan todo lo demás. Y lo mismo pasa en la educación. A veces detalles tan mínimos, ya lo mencionaba, detalles tan mínimos como que el chico o la chica o el chique, este, a veces un detalle tan mínimo como que tienen ahí un problema de autoestima, te puede generar todo un problema de aprendizaje que dices, bueno, ¿por qué no lo detectamos? Pues porque le estás poniendo atención a otros factores. Es que los amigos, es que las fiestas, es que los programas, es que las redes sociales. Dices, ¿es en serio? O sea, ¿realmente ese es el problema? ¿No? Y es ahí donde yo los invito mucho a reflexionar y a dejarlos con esta última frase, ¿no? Que dice aquí. Hay que tener filosofía de aprendizaje y acción, estableciendo las necesidades de un análisis adecuado
para tu proceso, ya sea una acción indispensable para mejorar tu calidad o, en su defecto, reducir la variabilidad, que es lo que finalmente siempre buscamos. A veces no es tanto de cortarlo todo de tajo. Aquí no me dejarán mentir quienes se dedican a dar consultas. Si lo quieres cortar todo de tajo, no te va a funcionar. Todo es un proceso. Todo lleva una serie de pasos. Y precisamente es eso. Yo los invito a que desarrollen esta filosofía del aprendizaje continuo en función, pues, de eso, de que establezcan principalmente sus prioridades. Siempre tienen que tener en orden sus prioridades y en base a eso ya poder definir cuáles son los problemas de su vida que les están afectando, tanto en su vida personal como profesional. Y en base a eso, pues generar esa experiencia. Si no la tienen, pues buscar esa experiencia. Siempre los invito a que nunca dejen esa hambre de conocimiento y a que siempre sean mejores. Con eso cierro el comentario. Muchas gracias. Muy bien, pues, híjole, el tiempo nos ha alcanzado prácticamente, pero sí, efectivamente se puso muy buena la plática. No sé si quieras hacer algún cierre, Miguel, o nos esperamos al próximo conversatorio, que seguramente va a estar muy bien. Adelante, doctora Angie, damas primero. Para defender mi posición, a un piloto le estorbaría la experiencia en caso de que tenga que resolver alguna situación de emergencia. El problema creo que no sigue siendo la experiencia, creo que la experiencia incluso puede ayudarle a que pueda aterrizar de la mejor manera o tomar una decisión. Entonces digo, el problema no está en la experiencia, nada más para defender mi punto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Asbeidi? Miguel, ¿No? ¿ya nada? Miguel, adelante. Adelante, Miguel, tenemos unos minutitos antes de cerrar. Sí, claro, es que yo no sé si a lo mejor se piensa que estoy en contra de la experiencia. No estoy en contra de la experiencia, estoy en contra de las malas experiencias que no se convierten en oportunidades. La semana pasada hablamos de la importancia de estar en crisis. Es importante estar en una crisis para aprender a superarlas, para fortalecer y crear un temple. Entonces, el tema aquí es que la educación en México, si creen ustedes que está bien, no hay problema, pero creo yo que puede estar mejor. Y creo yo que puede estar mejor si superamos esas malas experiencias que no todos. Yo celebro que personas como Angie hayan tenido una muy buena educación, pero pues no es el referente. O sea, si nos ponemos a investigar, hay personas que sí han tenido muchas malas experiencias educativas. Hay profesores que de verdad han echado a perder la vida, han echado a perder los sueños de muchas personas, creando pésimas experiencias en el aula. Entonces, hablabas hace rato, Ian, de personas que, por ejemplo, son muy soberbias, son muy bla, bla, bla. ¿Tienen experiencia siendo soberbios? Claro que sí. Entonces se les perdona, se les justifica porque son expertos en ser payasos, son expertos en hacer el mal. También un asesino requiere experiencia, ¿no? Entonces, aplaudamos al asesino que tiene harta experiencia. Al asesino le estorba la experiencia, no le conviene, así nunca lo atrapan. El tema es el mismo, la experiencia en sí misma, como cualquier valor filosófico, requiere de otras virtudes. Ningún valor en filosofía en sí mismo ya es independiente de los demás. Entonces, a la experiencia le hace falta muchas cosas como prudencia, sabiduría, templanza, fortaleza. Entonces, si queremos de verdad que la experiencia educativa sea aún mejor de lo que ya es, pues no nos confiemos, no pensemos que ya tenemos mucha experiencia, porque aún hay muchos problemas por resolver y si ya se han resuelto algunos, pues qué padre, pero nos quedan pendientes muchos otros problemas por resolver. Y que un alumno se salga de la escuela a mí me preocupa. No porque yo sea de los que creen que sin título no van a triunfar, no soy de esos. A veces el título termina también estorbando, pero no le sirve a la sociedad un alumno fuera del aula donde puede aprender cosas positivas en el aula. Pero también es cierto que si lo que voy a aprender en el aula es nomás que el profesor me esté tonteando, me esté sobajando, me esté humillando, pues prefiero la calle. Decían de profesores corruptos, profesores que te reprueban a fuerzas y tienen experiencia haciendo eso, sí, y ya por eso entonces los justificamos, dejémosle ahí y que sigan haciendo. Políticos con experiencia en robar, entonces ya también estamos bien. Ellos están resolviendo sus problemas, están resolviendo sus vidas. No pensemos que la experiencia en sí misma ya nos va a salvar.
necesitamos mucho más que simplemente dejar que la experiencia llegue sola. Hay que construirla, hay que generarla. Ser un maestro significa qué experiencia quiero que el alumno tenga, cómo le voy a hacer que llegue de aquí a ese punto, qué medios, qué herramientas, qué técnicas pedagógicas, psicológicas, filosóficas voy a emplear para que pase de aquí a acá. Pocos profesores hacen eso. Pocos profesores de verdad crean experiencias. Están esperando que el alumno pues genere sus experiencias pues solo, ¿no? Ya cuando están en la era laboral, pues ya a ver cómo les va, ¿no? Y ya, con eso cierro. Y sí, puede ser que suene pesimista, pero a veces es necesario el pesimismo para pues afrontar la realidad. Muy Muchas bien, gracias. Miguel. Muchas gracias. Asbeidi, ¿tú nos cierras? Adelante. Claro, con mucho gusto, pues muy interesante este conversatorio, agradeciendo a todos ustedes el favor de su atención y recordándoles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y muchas gracias a todos los participantes de esta noche. Hasta luego.